Bueno, buenos días nuevamente. Yo creo que vamos a dar inicio para no tomar retraso sobre el programa. Entonces, bienvenidos a todos. Hoy nos acompañan Francisco Martínez Domene y Claudia Guterres Moreno de ADECO. Entonces, ADECO es la organización de recursos humanos líder en el mundo y con en México 28 años de experiencia en este mercado. Entonces, muchas gracias a ellos dos que nos van a comentar sobre la reforma de subcontratación, que es un tema muy actual y así muy importante para, yo creo que la mayoría de las empresas aquí. Entonces les voy a presentar brevemente antes de dejarles la palabra. Francisco Martínez Domene es ejecutivo con más de 26 años de experiencia en la industria del staffing. Inició su carrera en ADECO España, donde tuvo diferentes cargos, siendo el último director regional de operaciones durante 15 años. Y en el 2015 se unió a la región de Latinoamérica, en donde fue director general en Chile, Argentina y Uruguay. Es actualmente CEO de Ziadeco Group México desde septiembre del 2019 y ha sido nombrado durante 3 años consecutivos en la lista de los 25 líderes más influyentes de la subcontratación en Latinoamérica por la prestigiosa consultora norteamericana Staffing Industry Analyst. También forma parte del Consejo Directivo de la Cámara Suizo-Mexicana de Comercio e Industria y de la Cámara de Comercio Española en México. Es el secretario del Consejo de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano para el periodo 2021-2022. Entonces, muchas gracias, Francisco, por acompañarnos el día de hoy. Y también está con nosotros Claudia Gutiérrez Moreno. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana, abogada certificada por parte de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas, presidenta del Comité Jurídico y Cabildeo de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano, y se desempeña como directora jurídica de Grupo ADECO México desde hace 18 años. Entonces, les agradecemos mucho. Yo les voy a hacer la palabra, solamente comentarles que habrá una sesión de preguntas y respuestas al final de la presentación, pero pueden ir anotándolas en la parte de preguntas y respuestas que les aparece o en la parte del chat. Y la grabación estará disponible en la página YouTube de la Cámara de Comercio Franco-Mexicana. Bueno, le cedo la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Claire. Pues fue un placer estar con todos ustedes para poder compartir un poquito de conocimiento y opiniones y sobre todo pues ayudarles a resolver pues dudas que tengan sobre la reforma de la subcontratación en México. Y bueno, pues para nosotros es un orgullo pues también que la Cámara Francesa, ¿vale? En México pues sea también anfitrión de este webinar, ¿no? Me gustaría poder empezar poniendo en contexto, ¿no?, de dónde ha venido todo, ¿no?, el por qué se ha llegado a esta reforma, ¿vale? Y qué ha llevado a todo esto, a decidir el gobierno pues impulsar esta reforma tan trascendental en el mundo laboral de México, ¿no? Bueno, la subcontratación en México se reguló, como saben, en el año 2012 y bueno, estaba, bajo mi opinión, yo que he trabajado en diferentes países del mundo, en Latinoamérica, en Europa, bueno, pues era una regulación pues que estaba muy bien y estaba bien redactada. El gran problema que había era que muchísimas compañías no la cumplían, ¿vale? Ni empresas de subcontratación ni compañías que compraban los servicios de estas empresas de subcontratación, por llamarlas de alguna manera, ¿no? Porque la verdad es que si son operadores que realizan prácticas ilegales, para mí no son ni empresas, ¿no? Pero bueno, se llegó a un punto que el crecimiento fue tan exponencial que prácticamente había casi 4,6 millones de trabajadores bajo esquemas de outsourcing, y yo diría que muchos de ellos bajo esquemas fiscales, y que ahora les comentaré un poco cuáles han sido las prácticas, digamos, ilegales y abusivas, ilegales para el fisco y abusivas para los trabajadores, ¿no? Es cierto que ha habido empresas pues como la mía, y la que yo represento también como secretario general, que es la AMEX, que somos 28 grupos empresariales,
que hemos aglutinado casi 170.000 trabajadores de media, que hemos hecho las cosas adecuadamente y en estricto cumplimiento de lo que marcaba la Ley Federal de los artículos de la Ley Federal del Trabajo, ¿vale? Pues que se promulgaron en el año 2012, ¿no? Y es cierto que nosotros hemos contribuido firmemente a reducir la informalidad y a proporcionar empleo a miles y miles de mexicanos, aportando todas sus prestaciones y pagando los impuestos que se tenían que pagar según la ley que nos regulaba, ¿no? Si vamos a la siguiente. ¿Cuáles han sido las principales causas pues, que ha llevado al gobierno a pegar un puñetazo en la mesa y decir, oye, pues voy a inicialmente eliminar y ahora ya no eliminar, sino solo permitir la subcontratación especializada? Lo primero de todo, pues ha sido pues, que ha habido una subcontratación masiva y no controlada. Es cierto que también la Secretaría de Trabajo y Previsión Social no ha hecho su trabajo por carecer de recursos y no hacer las fiscalizaciones adecuadas, cuando todos sabemos perfectamente, ¿vale? Sobre todo los grandes operadores de prácticas ilegales, quiénes eran, dónde estaban y dónde estaban sus sedes sociales, pues no se les ha metido mano y eso ha hecho pues, que incluso con algunas empresas se hicieran auténticos imperios, ¿vale? Digamos, por no pagar impuestos adecuadamente y por vulnerar los derechos fundamentales de los trabajadores, ¿no? Y fundamentalmente pues eran estrategias fiscales vinculadas al salario, ¿vale? Y entonces, bueno, pues había parte del salario pues, que se pagaban como previsión social, ¿vale? Como planes privados de jubilación y retiro, parte del salario también como derechos de autor, asimilados a salarios o estrategia de pagos a través de sindicato. Todo conceptos que no cotizan, ¿vale? Registraban lo mínimo si registraban, porque hay muchas empresas de subcontratación que no ni contrataban, ¿vale? Entonces, claro, pues eran muy competitivos en precios, podían competir con una empresa como la mía, ¿vale? Ganando más dinero, cotizando un 40% más barato, ¿vale? Entonces, claro, pues ha llegado un punto pues bueno, pues que el gobierno ha tenido que hacer algo, ¿no? En este caso, nosotros respecto a la reforma, que luego entraremos un poco a valorar, digamos, condenamos totalmente las prácticas ilegales de no pago de impuestos o de prácticas abusivas para vulnerar el derecho de los trabajadores, pero no estamos tan de acuerdo en la solución propuesta en esta reforma, ¿no? Que es limitar la subcontratación digamos, en actividades especializadas que estén fuera del objeto social o de la actividad preponderante. Pero luego les contaremos un poco cómo lo vemos nosotros. Pero bueno, quería ponerme en el contexto, ¿vale? Del por qué ha llevado a todo esto a tener esta reforma. Si vamos a la siguiente, creo que ya voy a dar paso a Claudia. Adelante, Claudia. Sí, buen día a todos. Esta lámina nos muestra un poco cuál fue el proceso desde la presentación de la iniciativa por parte del Ejecutivo el 12 de noviembre hasta la fecha de publicación del decreto, cómo se realizó el proceso de negociación entre los tres sectores, el obrero representado a través de los sindicatos, el sector gobierno a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el sector patronal, tratando de modular la iniciativa originalmente presentada e incluyendo algunos cambios en el decreto ya publicado y ya vigente. ¿Avanzamos? ¿Cuáles son los puntos críticos o los puntos más importantes de la reforma? En primera instancia, prohíbe la subcontratación de personal, entendida esta como el suministro de personal. Sin embargo, permite la prestación de servicios especializados siempre y cuando estos se encuentren fuera del objeto social y de la actividad preponderante de la empresa que recibe el servicio. Establece también como requisito para brindar los servicios especializados el contar con el registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Parte de los cambios negociados durante este proceso de negociación en las mesas de alto nivel fue incorporar también
los servicios compartidos al interior de grupos empresariales exactamente con las mismas limitantes, fuera del objeto social y actividad preponderante, y la empresa que brinde el servicio requerirá el registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Un tema muy importante durante el proceso de negociación fue el tema PTU, y al final el tope o límite incorporado en el decreto que reforma Ley Federal del Trabajo es a razón de 3 meses de salario o el promedio de lo percibido por los trabajadores en los últimos 3 años, lo que sea más benéfico para el trabajador. ¿Avanzamos? Ok. En la parte del registro que mencionaba, es un requisito para poder brindar servicios especializados, establece la afirmativa ficta. Esto es, se solicita el registro. Si la Secretaría no contesta en 20 días hábiles, tenemos que requerir que lo haga, y si no lo hace en 3 días hábiles siguientes al requerimiento, se entenderá aprobada la solicitud vía afirmativa ficta. Esta reforma incluye 8 ordenamientos legales. Los cambios más importantes en Ley Federal del Trabajo son estos que ya les mencioné, por lo que hace a Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social y Ley del Infonavit. Prácticamente es la obligación de registro, la obligación de reportar los contratos celebrados ante IMSS e Infonavit por parte de las empresas que brinden los servicios, y ahora será cuatrimestral y solo estará la obligación para quien presta los servicios y no para quien los recibe, como funcionaba anteriormente. Por lo que hace a las disposiciones fiscales, se establece el requisito del registro como requisito para deducibilidad y acreditamiento de las facturas por servicios especializados, y dentro de los artículos transitorios se establecen varias fechas importantes. Inicialmente, los 30 días que tenía la Secretaría de Trabajo para emitir los lineamientos, estos ya fueron emitidos exactamente 30 días después de la publicación de la reforma. La reforma se publica 24 de abril, entra en vigor al día siguiente de su publicación, 23 de abril, entra en vigor al día siguiente de su publicación, esto es el 24. Los lineamientos se publican el 24 de mayo, 3 días después está, digamos, ya operativo el registro, y por lo que hace a las disposiciones fiscales, estas entran en vigor el 1 de agosto del presente año. Las empresas que queremos brindar servicios especializados contamos con un plazo de 90 días para gestionar y obtener nuestro registro. Adelante. Ese es el registro de empresas prestadoras de servicios especializados. Se da a conocer el 24 de mayo y la página ya está operativa desde el 26 de mayo. Como les decía, las empresas prestadoras de servicios especializados tenemos 90 días para gestionar y obtener nuestro registro. Entonces, hoy en día, prácticamente todas las empresas, tanto al interior de grupos corporativos, las que quieren brindar servicios compartidos, como las prestadoras de servicios especializados, justo estamos en el proceso de registro, en el plazo que nos concede la ley para obtenerlo. Los contratos por servicios especializados deberán incluir el número de registro y el número de trabajadores involucrados en la prestación de servicios especializados. Este es uno de los requisitos de forma que prevé la reforma. Avanzamos. Ok. Este registro que mencionamos será público y será un elemento muy importante para las empresas usuarias a fin de que puedan validar quienes ya cuentan con el registro. Hasta el día de hoy todavía no ha publicado la Secretaría, en caso de que ya hubiese autorizado
algún registro, todavía no aparece en la página, y básicamente el punto medular para definir cuál es el elemento para registrarse es si existe o no puesta a disposición de trabajadores en beneficio de la contratante. ¿Cuáles son nuestras valoraciones o cómo visualizamos desde ADECO la reforma? Creemos que fue una reforma incompleta, no se incluyó el trabajo temporal, el cual sí se regula en otros países, y creemos que era una oportunidad muy importante para recoger esta figura. Sin embargo, no se incorporó. Creemos que estos diferentes plazos que prevé la reforma, los 90 días para gestionar y obtener el registro, los plazos fiscales a partir del 1 de agosto, para el sector gobierno a partir de 2022, vuelve confusa esta reforma. Creemos que hubiera sido deseable que todos tuviéramos el mismo plazo para el cumplimiento de estas disposiciones, e idealmente que fuera para todos a partir de enero 2022. Sin embargo, bueno, la realidad es diferente. Por lo que hace al registro, ¿qué es lo que nos pide el registro para poder seguir este proceso? Inicialmente, tener las constancias positivas ante el SAT y de no adeudo ante IMSS e Infonavit. Son los primeros pasos para gestionar y obtener el registro. Si existe algún adeudo o existe alguna inconsistencia con estas autoridades, no permite avanzar en el proceso de registro y por ende no se obtendrá el mismo. También consideramos que es un tiempo muy reducido para la implementación de la reforma. Creemos que el mínimo deseable a partir de su publicación hubiera sido un periodo de transición de 6 meses a fin de que ésta se llevara a cabo de manera ordenada. Se visualiza que el REPSE se va a saturar y que entonces los tiempos de respuesta de la autoridad serán complejos y no necesariamente cumplirán con los plazos previstos en la ley. Bueno, esto puede aumentar los costos para las compañías, está llevando a todo el mundo a modificar sus objetos sociales, a constituir nuevas entidades legales, a abrir nuevos registros patronales. Entonces, esto está repercutiendo en una mayor carga administrativa para todas las empresas. Y una consecuencia también inmediata de esto es el aumento a la informalidad. Hay muchas empresas que ya están analizando la opción de tener a sus empleados como consultores independientes, esto es, sin seguridad social, lo cual no es una buena idea, pero desafortunadamente es una de las consecuencias que ha traído consigo la reforma. Adelante. Doy paso ahora a Kiko para que les platique desde ADECO cómo estamos preparados para afrontar esta reforma. Muchísimas gracias, Claudia. Como bien dice Claudia, ¿no? Nosotros como compañía líder mundial de servicios de recursos humanos y en México somos uno de los grandes players del sector, pues por supuesto que a pesar de la limitación de la subcontratación, ¿vale? Seguimos apostando muy fuerte por el mercado mexicano, ¿vale? Y lo que ha hecho ADECO pues ha sido transformarse totalmente en lo que era nuestro antiguo negocio de staffing o subcontratación generalista a un modelo de servicios especializados, ¿no? Siguiente, por favor. Todo esto no es que no lo hayamos inventado nosotros aquí en México, sino que tiene consistencia y tiene robustez nuestro nuevo modelo de negocio, sobre todo porque ya ADECO es una compañía que opera en más de 60 países y en muchas de ellas pues ya tenemos una división de servicios especializados y pusimos foco fundamentalmente en 3 mercados más uno, que es Japón,
¿vale? Pero sobre todo hemos trabajado con nuestros colegas españoles, ¿vale? Colombianos y los italianos, ¿no? Para que nos explicaran y nos proporcionasen el mejor expertise, ¿vale? De un modelo de servicios especializado, totalmente innovador y totalmente pues, enfocado al buen servicio, ¿vale? Y a la mejora de la eficiencia y de la productividad. Que quede por presente pues que Adecco no va, digamos, a hacer técnicas de camuflaje de la antigua subcontratación a un modelo de servicios especializados, sino que Adecco quiere ir mucho más y quiere aportar valor en cualquier servicio que ofrezca, ¿no? Siguiente. ¿Cómo entendemos nosotros o cómo es nuestra propuesta de servicios para cualquier compañía que pueda necesitar nuestro servicio? Y esto puede servir tranquilamente para cualquiera de sus proveedores o futuros proveedores, ¿no? O sea, para que se puedan dar cuenta que hay un montón de actividades, procesos y áreas, ¿vale? Que van a poder seguir subcontratando de manera especializada siempre y cuando no estén dentro de su objeto social o de su actividad preponderante. Si no, nos ponemos a listar la cantidad de actividades y procesos y áreas que no están dentro del objeto social, vamos a poder seguir subcontratando, ¿no? Entonces, nosotros, ¿cómo nos estamos presentando al mercado? A través de 4 grandes divisiones. Una que es la división de Industrial and Logistics, otra la división de Office, otra la división de Sales and Marketing y otra la división Expert, que aglutina los servicios profesionales de tecnología y de healthcare, de salud ocupacional. Vamos a entrar un poco al detalle en cada una de ellas, pero sobre todo para que ustedes vean que pueden haber muchas áreas, reitero, muchas actividades que van a poder seguir subcontratando. Siguiente, por favor. Siguiente. Pues, por ejemplo, la división de Industria Logística de Adecco les va a poder ayudar en todas estas actividades o procesos, ¿vale? Que tengan en su empresa, desde la recepción y descarga de materiales a la preparación de materias primas, manipulación y premontajes de elementos necesarios para la postproducción, ¿vale? Colocación de materiales disponibles para la producción y así pues un montón de actividades ligadas a la producción, a la maquila especializada. También ofrecemos servicios agrícolas, o sea, todo lo que tiene que ver con actividades de plantación, de siembra, de recogida, de despanizado, etc, etc, etc. ¿Vale? Todo eso lo vamos a poder hacer a través de la división Industrial Logistics de Adecco, porque posiblemente haya muchas actividades de las que están aquí puestas que estén fuera de su objeto social o de su actividad preponderante. Si nos vamos a la siguiente división, que es la división de Office, pues aquí también otro ejemplo, ¿no? Adecco les va a ofrecer servicios especializados, por ejemplo, de Workplace Management, recepciones, mensajería interna, conmutadores, controles de acceso, gestión de espacios y salas. Todas estas actividades no están habitualmente en un objeto social, una actividad preponderante, y eso lo van a poder seguir subcontratando de manera especializada, ¿no? O bien los centros de servicio, los centros de atención telefónica que pueden tener en sus empresas, los Shared Service Center, los centros de servicios, ¿vale? Que a lo mejor ustedes decidan, oye, pues yo no lo voy a hacer internamente con una empresa interna, lo voy a subcontratar con una empresa de servicios especializados, de contabilidad, de administración, de recursos humanos, de compras, de jurídico o de mercadotecnia, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con actividades Office de una compañía, ¿vale? Lo vamos a poder hacer a través de esta división, ¿no? Si nos vamos a la tercera división, ¿vale? Pues aquí hablamos de la división de Sales and Marketing, pues todo lo que tiene que ver con el área comercial y ventas de su compañía, tanto fuerza de ventas, ¿vale? Para cualquier compañía de cualquier sector, o bien para empresas del gran consumo, ¿vale? Que necesiten pues, actividades para impulsar pues su punto de venta o gestionar su punto de venta, lo que son los mercaderistas, la promoción, actividades de impulso, ¿vale? Tanto en salas de venta de retail o bien pues en espacios de mucho tráfico, como pueden ser aeropuertos o centros comerciales. Eso lo van a poder hacer a través de servicios especializados Sales and Marketing Adecco. Si nos vamos a la siguiente, que ya es para ir acabando, que es la división de healthcare y tecnología, si vamos a la siguiente, aquí, Gerardo, la siguiente, por favor.
Aquí hablamos de dos subdivisiones dentro de Expert, todo lo que tiene que ver con tecnología y todo lo que tiene que ver con salud ocupacional, los médicos de su empresa, los enfermeros, los nutriólogos, ¿vale? O bien el área de tecnología de su empresa, pues todo lo que tiene que ver pues, con actividades de desarrollo de infraestructura tecnológica, implementación de ERPs, pues etc. Difícilmente estas dos actividades estarán en su objeto social o actividad preponderante, a no ser que sean una empresa de tecnología o bien que sean un hospital o lo que sea que su objeto social es precisamente practicar la medicina, pero muchos de ustedes, posiblemente los médicos, las enfermeras, lo tenían antes subcontratado con una empresa, pues como la mía, ¿vale? Ahora lo van a poder subcontratando con una empresa pues como la mía, ¿vale? De manera especialidad, siempre y cuando esto no esté recogido en su objeto social o su actividad preponderante, ¿no? Si vamos a la siguiente. Bueno, aquí entro muy rápidamente. Este es un servicio muy específico de recursos humanos que nos están demandando mucho las empresas, que es cuando una empresa pues legalmente tiene que internalizar y decide recibir ayuda externa para actividades de reclutamiento, de selección, de administración, de integración, de entrenamiento, nos puede contratar también ese servicio especializado. Porque muchas empresas dicen, oye, yo no voy a aumentar los costos de mi departamento de recursos humanos, mis costos fijos. Quiero que cuando necesite gente, ¿vale? Vosotros me ayudéis a reclutar, seleccionarlo y a incorporarlo. Lo único que el patrón no va a ser Adecco, sino va a ser directamente la compañía, ¿no? Que nos contrata. Si vamos a la siguiente. Pues bueno, para finalizar, ¿cómo lo estamos haciendo con nuestros clientes y cómo lo deberían estar haciendo sus proveedores con ustedes? Básicamente, digamos, en todo este periodo desde que se publicó la ley, estamos trabajando conjuntamente con todos nuestros clientes para definir expresamente lo que puede convertirse a un servicio especializado y lo que no se puede convertir a un servicio especializado. Aquí en esta ley no hay medias tintas. Es un servicio especializado o lo contrata directamente la compañía. Y eso sus empresas de subcontratación se lo deben decir y también con el apoyo de sus despachos jurídicos externos. Lo que tiene esta ley es que es una ley bastante fiscalizadora, pero también va a obligar que fiscalicen muchísimo a sus proveedores, ¿vale? Muchísimo. O sea, y luego ya para acabar diré las recomendaciones que deben tener para elegir su proveedor de servicios especializados. Pues lo que hemos hecho durante todo este periodo y estamos haciendo es aplicar metodología consultiva para evaluar lo que puede seguir y lo que no puede seguir, y a partir de ahí pues hemos hecho pues con diferentes, según el tamaño de la operación, workshops, reuniones de trabajo entre ellos y nosotros, con diferentes stakeholders de ellos y nosotros, para definir claramente pues cuál es el diagnóstico de la situación. Y una vez ya definida el diagnóstico, y concretado, pues oye, ¿cómo vamos a hacer la internalización de lo que no se puede legalmente subcontratar de manera especializada y cómo vamos a hacer la transición a un modelo de servicios especializados? Y a partir de ahí nosotros con nuestro cliente ya trabajamos y le decimos con 4 de las grandes divisiones de Adecco va a trabajar para esa área, proceso o actividad. ¿Vale? Entonces, en ese momento estamos trabajando con muchísimos clientes para ayudarles precisamente, digamos, a entender la regulación, ¿vale? Y aplicarla adecuadamente. Y para finalizar y para dar ya el paso a las preguntas, que digamos es lo más interesante de este webinar, sobre todo para ustedes, para que les podamos ayudar pues, en todas las dudas que pueden tener, es ¿cuáles son nuestras recomendaciones fundamentalmente para estar acorde a la ley? Pues que la actividad que vayan a subcontratar no esté dentro de su objeto social o de su actividad preponderante, ¿vale? Lo segundo, pues que cuenten con un proveedor fiable. Y además que a partir de agosto, ¿vale? Ese proveedor cuente ya con el registro adecuado para la actividad especializada que le van a dar servicio. Otro punto importante es que ese proveedor sea una empresa de reconocido prestigio y que tenga solidez financiera. Los changarritos se han acabado o se deben acabar. No se fíen para nada de compañías que le digan, oye, aquí no pasa nada, vamos a intentar hacerlo de esta manera para camuflar el tema, lo único que es especializado aquí es el contrato, pero el resto lo hacemos como antes.
Eso no puede ser. Están asesorando inadecuadamente y yo, si fuese el empresario, los pondría en la calle, ¿vale? Por supuesto, chequen que su compañía de servicio especializado está al día del pago de impuestos, ¿vale? Y que afilian correctamente a los trabajadores que destacan en el servicio que le vayan a dar. Por supuesto, es una empresa con experiencia, ¿vale? Y sobre todo, cuando decidan hacer o subcontratar un servicio especializado, que esté todo bien documentado a través de un contrato formal entre la empresa y el subcontratista especializada y ustedes, que esta empresa recoja, digamos, el número de registro en ese contrato para que sea una empresa legalmente establecida y aprobada por la Secretaría de Trabajo, para que luego ustedes no tengan ningún problema con la autoridad, ni fiscal, ni laboral, y sobre todo también con la deducibilidad de sus facturas ante el fisco. Entonces, bueno, pues esa es nuestra explicación, nuestra visión, cómo lo está abordando ADECO. Decirles, pues, y reiterarles que todavía se pueden seguir haciendo muchas cosas con su contratación especializada, pero lo más importante es que cuenten con un proveedor fiable y que les dé tranquilidad y que puedan dormir por las noches. Pues nada más por nuestra parte, nada, pues damos inicio a la sesión de preguntas y a su disposición y a la orden para ayudarles en todo lo que haga falta. Y por supuesto, si necesitan cualquier cosa de nosotros, pues aquí tienen nuestros datos, ¿vale? Y se pueden poner en contacto con nosotros para que cualquier comercial o persona de ADECO se ponga a su disposición para ayudarles en todo lo que haga falta. Pues adelante. Muchísimas gracias, Francisco. Tenemos varias preguntas. Nos preguntan, ¿las autoridades cómo van a regular que no se sigan utilizando los esquemas de asimilados a salarios? Lo pregunto porque pueden incurrir en darse de alta como servicios profesionales especializados, siendo que en esencia sí son parte de la estructura de la empresa. Claudia. Sí, aquí será obviamente responsabilidad de la propia Secretaría del Trabajo hacer una correcta inspección de todos estos temas. Sin embargo, recordemos que los asimilados a salario no están modificados en la ley. Ese es un esquema no laboral que desafortunadamente la reforma no tocó. Entonces, el correcto cumplimiento de las disposiciones legales le toca verificarlo a la propia Secretaría. Sin embargo, este tema no fue materia de esta reforma legal. Perfecto. Silvia Leticia nos pregunta, ¿qué puede hacer una empresa que da más de 3 meses de PTU para continuar otorgando los montos que daba a los empleados? ¿Puede otorgarlo como compensación o algún otro rubro? Sí, al final la empresa decidirá si quiere manejar bonos, incentivos. Este tope máximo es una guía para las empresas. Eso no limita a quien quiere dar otro tipo de incentivos a los trabajadores a que pueda realizarlo. Rob Yáñez nos pregunta cómo demostrar la especialización, ya que muchas actividades realmente pueden ser especializadas en finanzas, en diferentes áreas. Todo pudiera ser considerado como especializado, ya que dicho término es muy general y ambiguo. Entonces, ¿cuál será la clave para la obtención de la autorización? ¿Cómo se está manejando ese tema? En los lineamientos se aporta una definición de servicios especializados y en esta parte final de la definición indica aporte valor al proceso productivo. Entonces, ese podría ser un indicador. En el proceso de registro ante el REPSE, prácticamente es una declaración bajo protesta. Hay diferentes preguntas para acreditar la especialización por parte de la empresa en estas actividades que se pretende registrar.
Entonces, en ese sentido, es un tema bajo protesta a reserva de que en cualquier momento la autoridad puede verificar que se cumpla y que se acredite este carácter especializado. Sí, por eso es tan importante, ¿no? Contar con empresas serias, empresas que quieran cumplir la ley, que realmente quieran prestar servicios especializados, que no sea una subcontratación como la de antes, que el objeto social de esa empresa esté muy focalizado en la actividad o servicio que le vaya a dar, ¿vale? Que el contrato esté adecuadamente hecho, que haya, digamos, un manual de operación, digamos, vinculado a ese servicio, donde quede documentado por escrito, mucho más detallado que en el contrato, ¿vale? Las actividades que se les va a entregar como servicio, incluso definiendo KPIs y SLAs, ¿vale? Para incluso pues, estableciendo unos entregables periódicos para realmente certificar que se ha contratado un servicio y que no es una subcontratación normal, ¿no? Al igual que la facturación que reciban de su proveedor también no debe figurar en facturación por persona, sino el rubro de la factura, ¿vale? Que le emite su proveedor también debe figurar pues, que es un servicio especializado de contabilidad, de administración o lo que sea y demás, ¿no? Entonces, con todas esas connotaciones, ¿vale? Pues ustedes pueden estar tranquilos, ¿vale? Que pueden certificar que es un servicio especializado siempre y cuando esa actividad haya previo un análisis jurídico, ¿no? y digan los abogados o su proveedor de su contratación que se puede hacer, ¿vale? Y que no hay líneas grises, que es blanco o negro. Es una actividad que no está en el objeto social o la actividad preponderante de la compañía. Itzel Martínez nos comenta, gracias por la presentación. ¿Esto quiere decir que el esquema freelance ya no es permitido? ¿Contratación temporal es permitido? Lo que pasa es que el esquema freelance son asimilados a salarios. Siempre ha sido un esquema no laboral, entonces no ha sido materia de esta reforma. Evidentemente, si hay una subordinación, lo correcto es que esté en nómina. Los consultores independientes existían antes de la reforma y existirán después de la reforma siempre y cuando lo sean y no se trate de simular relaciones laborales bajo este esquema, pero no fueron materia de esta reforma. Miriam Rivas nos comenta, ¿en esta nueva reforma se mencionan a los sindicatos? No, en esta reforma, recordemos que antes de esta reforma ya existieron algunos cambios en materia de contratación colectiva, entonces esa es la razón por la cual no se tocan temas colectivos en esta reforma, porque ya se habían incluido previamente. Daniel Urreta pregunta si las facturas que emiten estas empresas de servicios especializados deberán de tener la retención del IVA. No, a partir del 1 de agosto ya no será necesario hacer la retención. Simplemente deberá incluirse el registro, esto es, la prestadora de servicios especializados debe proporcionar el registro a su contratante y se ubica al contratante como fiscalizador de los proveedores porque deberá solicitarle no solo el registro, sino también evidencia de cumplimiento de obligaciones laborales, por lo que hace a los recibos que acrediten el pago de salarios, la declaración de impuesto al valor agregado y en general constancia de cumplimiento de obligaciones, un poco lo que sucedía hace algunos años con el autoaplicativo. Es algo bastante similar, la obligación que se da al contratante para recabar evidencia de cumplimiento por parte de su proveedor. Benedict Mermet nos comenta, en caso de afirmativa ficta, ¿qué soporte piensan dar a sus clientes para poder asegurar su deducibilidad fiscal del gasto? En los casos en los que se otorgue la autorización vía afirmativa ficta, será justamente esta evidencia
de que operó la afirmativa ficta, lo que se dará a los clientes, en el mejor de los escenarios, tendría que incluir un número de registro vía afirmativa ficta y ese tendría que compartirse. Ciriel Ponfis nos dice, buenos días, somos una empresa de seguridad que presta servicios de vigilancia personal en sitio del cliente, como servicio de monitoreo de GPS, que es personal siempre en nuestras oficinas. Para este último servicio tendremos que registrarnos como servicio especializado, aunque nuestro personal no esté en sitio del cliente. A ver, aquí el elemento diferenciador es la puesta a disposición. Si el servicio es un monitoreo vía GPS y solo se envían reportes escritos, digamos, del resultado que se obtiene y no hay personal en sitio que esté haciendo este monitoreo desde las instalaciones del contratante, no sería necesario. Aquí el elemento siempre será que exista personal puesto a disposición en instalaciones del contratante o en instalaciones de terceros para el servicio del contratante. Gracias. Javier Lazos nos pregunta, ¿para cuándo entra en vigor al 100% estos cambios para las empresas privadas? Recordemos que hay varios plazos. Por un lado, las disposiciones fiscales entran en vigor 1 de agosto. Sin embargo, las empresas que brindan los servicios especializados tienen 90 días para gestionar y obtener su registro. Estos 90 días se cuentan a partir del 24 de mayo. Entonces, estaríamos hablando prácticamente 24 de agosto, tienen las empresas para gestionar y obtener el registro. Entonces, eso es un poco las incongruencias de las que hablábamos con diferentes plazos, lo cual vuelve confusa la reforma. También nos preguntan cuáles podrían ser ¿cómo dicen? Sí, ¿qué problema podrían tener las empresas si se llegara a identificar que el servicio especializado no es realmente un servicio especializado? ¿Qué sanciones podrían tener? Otra vez, el tema de la especialización es bastante subjetivo, entonces aquí lo importante será acreditar la materialidad de los servicios. Hay sanciones importantes previstas en las disposiciones para casos de simulación y básicamente están muy ligados a incumplimiento de obligaciones fiscales y laborales. Muchas gracias, Claudia. Pues por el momento no tenemos más preguntas. No sé si alguien más tenga alguna duda que quiera compartir. Pues me parece que no. Pues no sé, un mensaje. Nos acaban de llegar. Nos preguntan, en caso de empresas que no tienen empleados porque los socios son los mismos que dan los servicios, ¿qué va a pasar con el personal que se tiene? No, perdón. Veronique nos pregunta, ¿qué va a pasar con el personal que tenemos con ustedes? En todos los casos se hará un análisis para validar que el servicio no sea parte del objeto social y actividad preponderante de la empresa contratante, esto es del cliente, y si es compatible con un servicio especializado, entonces se generarán nuevos contratos de prestación de servicios especializados que incluyan tanto el registro como el número de empleados vinculados a la prestación de servicios especializados, esto es, se transformará el servicio en especializado.
Siriel nos pregunta, en caso de empresas que no tienen empleados porque los socios son los mismos que dan los servicios, ¿cómo se maneja el registro? Porque no hay registro patronal. Para poder hacer el registro se necesita el registro patronal, además de las opiniones positivas. Sin registro patronal no permite el REPSE, la plataforma, avanzar y no permitirá obtener el registro. Y aquí me regresaría un poco a los criterios fiscales que ha venido manejando la autoridad fiscal hace algún tiempo, en cuanto a que no puede haber empresas sin empleados. Eso ha sido parte de los criterios fiscales no relacionados con la reforma, sino que tienen ya un par de años. Mariana nos pregunta, ¿a empresas extranjeras no constituidas en México se les puede ofrecer servicios especializados? Claro, se les puede ofrecer servicios especializados a empresas nacionales y extranjeras. Ahí el único punto es que al no tener una constitución en México, no hay un objeto social contra el que se pueda hacer la validación y tampoco va a haber una constancia de situación fiscal en la que se pueda validar la actividad preponderante, pero por supuesto que se pueden brindar servicios especializados tanto a empresas nacionales como a empresas extranjeras. Javier Lazos nos comenta, ¿qué pasará con la antigüedad de los empleados? ¿Se puede hacer un convenio al pasarlos a las nuevas empresas para no tener que liquidarlos? Dentro de la reforma, en los transitorios se establecen reglas para sustitución patronal. Recordemos que en la reforma se recoge la regla que ya contemplaba tanto el Seguro Social como algunas tesis, en el sentido de que la sustitución patronal implica transferencia de activos. Sin embargo, en el caso de internalizaciones o movimientos de la empresa prestadora al interior del grupo corporativo a la empresa operativa, se da la opción de hacer esas migraciones de personal con la figura de la sustitución patronal sin que necesariamente se transfieran activos de unos a otros. Hay un plazo para utilizar esta figura, que son los 90 días contados a partir de la entrada en vigor de la reforma. Entonces sí es factible hacer estos movimientos mediante sustitución patronal de acuerdo a las reglas previstas en los transitorios. Perfecto, pues por el momento no tenemos más preguntas. No sé si pues quieran dar algún mensaje final. Sí, claro, pero no sé si acaba de aparecer una, no. Entonces, pues muchas gracias a todos. No olviden de todas maneras que pueden contactar directamente a Gerardo, Claudia o quizás Francisco también por sus preguntas. La presentación estará disponible en el canal YouTube de la Cámara y cualquier cosa también pueden pasar por nosotros para estar en contacto con los profesionales. Entonces, muchas gracias a ustedes tres por su tiempo y toda esa información y todas las preguntas que han contestado y gracias a todos los demás y les deseo un excelente día. Igualmente, Claire, muchísimas gracias.